Hola y bienvenidos al curso Análisis de datos con Excel de la Microsoft Virtual Academy. En este tercer módulo del curso veremos el uso de formatos condicionales. Veremos en múltiples demos las diversas reglas que ofrece Excel para el uso de formatos condicionales, y al final crearemos nuestras propias reglas. Comencemos con nuestro primer conjunto de datos. Abrimos el fichero Global Warming. En estos datos vemos el valor medio de la temperatura de la Tierra desde el comienzo de la toma de medidas en 1881 hasta el 2011. Con la ayuda de formatos condicionales queremos visualizar los efectos del calentamiento global. Aquí vemos que los números por sí mismos no son muy claros. A primera vista es muy difícil leer algo debido a que hay demasiadas medidas. En esta columna queremos ver los 20 años más cálidos. Marcamos todas las medidas con Ctrl+Shift, flecha abajo y vamos a Inicio, Formatos condicionales, Reglas superiores e inferiores. 10 elementos superiores. Queremos ver los 20 superiores, es decir, los 20 años más cálidos. Como formato dejamos el formato en rojo por defecto, ya que cuadra para las altas temperaturas de los años cálidos. Aquí vemos directamente que los 20 años más cálidos están todos al final de la lista de medidas. Esto representa el efecto del calentamiento global. Y vemos que 17 de los años más cálidos están entre los últimos 20 años de nuestras medidas. Ahora veremos si el calentamiento global también es visible del modo opuesto, es decir, si los años más fríos están al principio de la serie de medidas. Para ello mostramos el 10% de los años más calientes y como formato dejamos el rojo. Escogemos toda la columna y escogemos como formato adicional la regla inferior del 10%. Aquí escogemos un formato personalizado. Como color de fondo un azul claro, ya que son los años más fríos. El 10% de los años más cálidos están al final de la serie de datos, tal y como esperábamos. Si nos desplazamos hacia arriba vemos que el año 1918 es el último que pertenece al 10% de los más cálidos. En general, los años más fríos están en la parte superior, tal y como esperábamos, pero ahora también son claramente visibles. Como último paso, miramos a la columna derecha y vemos cómo los años individuales se comportan en relación al valor medio de los años medidos. Coloreamos cada celda con un color dependiendo de si es más cálido o frío que la media. Seleccionamos todos los datos y escogemos nuestro formato condicional. En este caso, la regla sobre la media. Esto afecta a los años cálidos, y estos deben mostrarse en rojo. Como regla adicional, escogemos bajo la media los años fríos. Aquí damos de nuestro formato personalizado, con el fondo en azul claro. Y ahora vemos que en la parte inferior de los datos todo está coloreado en rojo, lo que quiere decir que el calentamiento global se ha incrementado, es decir, que la temperatura de los años está por encima de la media. En 1976 nos acercamos a la media, ya que los valores en azul y rojo se alternan, y son muy próximos. Si nos seguimos desplazando hacia arriba, vemos que los años anteriores a 1936 son más fríos que la media. Se puede ver claramente el calentamiento global gracias al uso de formatos condicionales, y el conjunto de datos se ha vuelto más vivo. Si uno escoge el formato adecuado, entonces es fácil interpretar de un vistazo el significado de los datos. En la siguiente demo queremos resaltar las celdas que son duplicados o contienen un texto específico. Abrimos el fichero Highlight. Tenemos 3 columnas en las cuales queremos resaltar celdas específicas. En la primera columna queremos que todas las celdas duplicadas tengan un formato rojo. Para ello volvemos a Inicio, Formato condicional, Resaltar reglas y seleccionamos Duplicar valores de celdas.
Queremos encontrar los duplicados y no las únicas. Y estas deben estar en rojo. Vemos dos nombres que están duplicados. John y Josh están resaltados en rojo. En la siguiente columna queremos resaltar las celdas basándonos en el texto. Seleccionamos el área al que aplicaremos la regla. Escogemos de nuevo formato condicional, resaltar reglas y ahora escogemos la regla de texto. Y el texto de la celda que debe contener no es John, sino Eric. Por lo que encontramos las celdas que contienen un Eric o Erika. Como último ejemplo tenemos una columna con fechas. Dos entradas son creadas dinámicamente. En sus campos tenemos las funciones today -1 y today -5, lo que producirán las fechas de ayer y de hace 5 días. Queremos colorear los últimos 7 días en rojo y el día de ayer en verde. Para ello seleccionamos formato condicional, resaltar reglas, fecha. En el diálogo seleccionamos ayer y cambiamos el formato a verde. Para los mismos datos creamos una regla adicional para la fecha. Estamos interesados en los últimos 7 días. Estos estarán en rojo. Ahora vemos en la celda de la fecha de ayer que el formato verde ha desaparecido. Esto se debe a que ambas reglas se aplican a esta fecha. Si miramos todas las reglas en formato condicional, gestionar reglas, vemos que tanto las reglas de los últimos 7 días y de ayer son aplicadas. Si la regla del día de ayer es más importante, la podemos mover hacia arriba y vemos que la celda vuelve a ser verde. En el siguiente demo queremos dar formato a celdas individuales de modo que ilustren el valor en un pequeño gráfico, de forma similar a las sparklines que ya hemos visto. Abrimos el fichero Color Scales. En este ejemplo vemos los salarios de los jugadores de la NBA en la temporada del 2006. La tabla está editada y muchas de las entradas están ocultas. Para que tengamos una mejor vista, vemos que Shaquille O'Neal es el jugador que más gana con 20 millones de dólares, y luego van descendiendo hasta los más pequeños de $1 millón. Hay diversas maneras de cómo podemos visualizar los salarios. Seleccionamos el área de la columna Data Bars y vamos a Inicio, Formato condicional, barras de datos y escogemos un formato estándar. Ahora vemos una barra coloreada para cada línea representando el salario. El jugador con el mayor salario, Shaquille O'Neal, tiene una barra completada del 100%, ya que su salario es el mayor de todos. La longitud de la barra depende del salario del jugador correspondiente. Para los jugadores de la NBA con un salario bajo, las barras son muy cortas. Si cambiamos el ancho de la columna, las barras escalan de forma acorde. Ahora veamos el salario en la siguiente columna usando escalas de color. Seleccionamos de nuevo el área y añadimos el formato condicional. Si nos fijamos en el color, vemos que los salarios más altos están en verde oscuro y la escala va variando a verde claro, amarillo y finalmente rojo. Los colores se pueden cambiar yendo a la gestión de reglas de formato, como en el ejemplo anterior. Aquí vemos la regla que podemos modificar con un doble clic. Aquí podemos modificar, por ejemplo, los colores individuales. Entonces la escala iría de azul, amarillo y verde en lugar que desde rojo. Finalmente podemos verlo todo con iconos. Seleccionamos todo el área y vamos al formato condicional, conjunto de iconos. Aquí hay varios iconos ya disponibles. Seleccionamos el conjunto con 5 tipos de flechas. Los diferentes tipos de iconos son mostrados dependiendo del contenido de la celda. Podemos ver esta regla con más detalle en Gestionar reglas.
Aquí vemos bajo qué principios cada icono es seleccionado. Las flechas para el salario son escogidas basándose en un porcentaje del salario máximo en nuestros datos. Esto es, la flecha diagonal hacia arriba es escogida para la gama del 60 al 40% del salario máximo de 20 millones de dólares. Otra forma de clasificación es basada en percentiles en lugar de porcentajes. En este caso, uno obtiene la flecha diagonal arriba si está entre el 60 y el 40% de los mejores salarios, independientemente del valor del máximo. Después de cambiar esto, vemos en nuestros datos que los iconos han cambiado para algunos jugadores, ya que solo hay unos pocos jugadores con un salario extremadamente alto, pero estos han ascendido a la categoría superior de los iconos, ya que están en el 20% superior. En la siguiente demo ya no usaremos las reglas ofrecidas por Excel para el uso de formatos condicionales. En su lugar crearemos nuestras propias reglas para cubrir casos especiales. Para la primera parte abrimos el fichero Fórmulas1. En estos ejemplos vemos las ventas de una compañía por cada año fiscal dividido en los 4 cuatrimestres. Estas son las ventas de Amazon. Queremos resaltar con un formato condicional cuando las ventas en un cuatrimestre son mayores que en el cuatrimestre previo. Esto lo hacemos con nuestra propia regla de formato condicional. Para realizar la regla tenemos la columna Revenue Up que nos muestra si las ventas fueron mayores. Esto es siempre el caso cuando el cuatrimestre actual en E6 es mayor que el cuatrimestre en E5. Esta fórmula devuelve true o false dependiendo de si es verdad o no. No hemos especificado un signo de dólar para la columna o celda en la fórmula, por lo que si copiamos la fórmula abajo mediante un doble clic en la parte inferior de la celda, la fórmula se adaptará automáticamente al resto de las celdas. Esto significa que tenemos una regla con la que podemos implementar un formato condicional. Para ello seleccionamos nuestros datos como siempre y vamos a Inicio, Formato condicional, Nueva regla para crear nuestra propia regla de resaltado. En el campo para la regla añadimos nuestra regla para cambiar el formato. Elegimos el verde como color de fondo para mostrar que las ventas son mayores. Lo repetimos todo de nuevo con la propiedad inversa, es decir, si las ventas son menores. Hacemos lo mismo. Veamos la regla. Si seleccionamos los dos campos, vemos que están marcados con un signo de dólar. Por lo que la regla solo se aplica si E6 es menor o igual a E5. Tenemos que eliminar los signos de dólar para que la regla se aplique a todos los datos seleccionados. Como color de fondo escogemos el rojo. Ya que hemos cubierto todos los casos con las reglas, cada celda es verde o roja. En este conjunto de datos, el cuarto cuatrimestre es particularmente bueno y el primero particularmente malo. Esto se debe a que las ventas de Navidad están incluidas en el cuarto cuatrimestre y el primero, en el nuevo año, generalmente produce bajas ventas. Veamos un último ejemplo con nuestras propias reglas. Abrimos el fichero Fórmulas2. En esta tabla tenemos las ventas de 3 tiendas diferentes en los meses de enero a mayo. En este caso queremos resaltar para cada tienda qué mes ha tenido el mayor número de ventas. Esto también lo realizamos con nuestra propia regla, yendo a Inicio, Formato condicional. En este caso hacemos clic en el campo para la regla y escogemos nuestra primera celda. Eliminamos el signo de dólar, ya que esta no debería de ser estática. Podemos presionar F4 hasta que todos los signos de dólar desaparezcan. La regla se debería aplicar si la celda seleccionada contiene el valor máximo para la columna de una tienda. Aquí podemos pensar cómo ponemos los signos de dólar. Queremos que el número de la celda sea fijo,
pero que la columna varíe. Con F4 podemos dejar el signo de dólar antes de las letras ser dinámicas. Ahora nuestra regla es correcta y podemos seleccionar el formato adecuado. Podemos un fondo amarillo en este caso. La celda con el mes con mejores ventas resaltará en amarillo por cada tienda. Por ejemplo, si cambiamos el valor de la primera línea a 140, esta es resaltada en amarillo. Lo más importante cuando creamos nuestras propias reglas con el formato condicional es poner los signos de dólar correctamente para que la fórmula se comporte como deseamos.